Es 1918 y las principales potencias del mundo se encuentran en la etapa final de la Primera Guerra Mundial, también denominada como la Gran Guerra. Esta causaría poco más de 20 millones de muertos entre los países en conflicto. Sin embargo, y por si fuera poco, en ese mismo año surge el primer brote de la llamada gripe española, pandemia que terminaría por ser más mortal que la guerra recién mencionada. Entre 1918 y 1919 afectó alrededor de un tercio de la población mundial, dejando un saldo de 50 millones de muertes entre un 3 y un 4% de la población. Fue ahí cuando Tomaso interrumpió a Carolina y dijo al grupo de 4 participantes que se estaban divirtiendo en un Zoom un viernes por la noche: ¿Creen que la gripe española logró, mediante sus efectos en el mercado laboral, causar una desaceleración de la economía sudafricana entre 1918 y 1920? Luego de esta gran enigma, el grupo se planteó realizar un arduo trabajo a través de estudios con modelos, ejercicios empíricos y búsqueda de datos para así poder responder la pregunta de investigación. Aquí va un breve resumen de lo que fue nuestro trabajo. La hipótesis que planteamos es que luego de la gripe española, si bien hubieron shocks negativos en la economía, el neto no varió el crecimiento económico del país en el periodo planteado. El modelo que utilizaremos es el modelo de mercado laboral en competencia perfecta. Este trata de analizar la oferta y la demanda del trabajo, donde los oferentes son los trabajadores, quienes ofrecen su trabajo, y los demandantes las empresas, quienes demandan trabajo. Por supuesto, la muerte es el primer shock negativo que se nos viene a la cabeza. En tan solo 6 semanas murieron 300.000 personas, y la mayoría participaban activamente en el mercado laboral, pues tenían entre 18 y 40 años. Llevado este choque al modelo, nos encontramos ante un desplazamiento de la curva de oferta, lo que provoca un nuevo equilibrio de mercado, generando una disminución de la demanda a lo largo de la curva. Por lo que, en el efecto final, se tiene un posible aumento del nivel de salario y una disminución del empleo. El segundo shock negativo fue la interrupción en el funcionamiento normal de la sociedad. Debido a la muerte masiva, prácticamente todos los sectores se vieron afectados. Tiendas, bancos, servicios y empresas de todo tipo lucharon por permanecer abiertos por falta de personal. En el impacto también estamos frente a una disminución de la oferta laboral, pero con la diferencia de que hubo una disminución en la productividad, cayendo también la demanda por trabajo. Luego, la oferta aumenta, dado que como se es más pobre se quiere trabajar más. Hacia el equilibrio se tiene una disminución del salario real y el efecto sobre el trabajo sería ambiguo, pero como grupo determinamos que el choque es tan fuerte que el trabajo disminuyó. Por otro lado, están los shocks positivos. En primer lugar, antes de la pandemia, se fomentó fuertemente la industria del oro. Durante el gobierno Boer se tomaron medidas para administrar y vigilar la ciudad y para reforzar el esfuerzo militar, manteniendo en funcionamiento minas de oro seleccionadas. En segundo lugar, tras la primera ola de infecciones, hubo una reforma integral en variados sectores, como el de la salud con la construcción de hospitales o el agrícola con la introducción de variedades de maíz y frijoles de rápido crecimiento. Hubo también una nueva configuración de las políticas laborales, con una introducción de simulacros, nuevas destrezas y la expansión de actividades de reclutamiento. Estas medidas significaron inversión en tecnología y capital. Ambos shocks derivan en aumentos de la productividad marginal del trabajo, de manera permanente. Hacia el equilibrio se tiene que aumentar los salarios reales y el efecto final sobre el trabajo es ambiguo. Sin embargo, para ambos, concluimos que el efecto sustitución es mayor al efecto ingreso, por el que el trabajo aumentaría. La pregunta ahora es si este análisis se puede comprobar o no con evidencia empírica, por lo que reunimos datos para averiguar si acertamos con la hipótesis o no. En este sentido, los datos apoyan nuestra intuición, ya que entre 1919 y 1920 los salarios reales aumentaron casi al doble. En cuanto al nivel de trabajo, en el modelo se vio que a lo largo de los shocks se encontraron varias ambigüedades. Sin embargo, la evidencia muestra que se redujo la oferta disponible al 62%. Para el nivel de producto, usamos una herramienta que aprendimos a inicio de semestre, el contrafactual. Este nos ayuda a ver qué hubiera sido de cierto país si no hubiese ocurrido cierto fenómeno. En este caso, usamos dos países a comparar con Sudáfrica, Malawi y Zambia. El primero es un país centroafricano que en el periodo estudiado se especializaba en producción agrícola y era mucho más pobre que Sudáfrica. De igual manera, está sometido al dominio británico. El segundo es también un país muy pobre del centro de África y con características políticos sociales muy similares a las de Malawi y Sudáfrica, pero en donde se descubrió cobre en sus tierras a principios de 1900, siendo este mineral su principal fuente de ingresos. Analizando el gráfico se puede ver algo muy particular. Luego de la gripe, en Zambia el producto se mantuvo constante, al igual que en Sudáfrica, mientras que en Malawi se muestra cómo el producto se ve muy afectado. El factor diferenciador fue que, al contrario de Malawi, debido a la pandemia, se llevaron a cabo reformas que impulsaron su fuente de ingresos más importante. Llegamos así a la conclusión de que si tanto en Zambia como Sudáfrica, luego de la pandemia no se hubiesen implementado reformas beneficiosas para sus respectivos sectores económicos principales, su mercado laboral se hubiese visto mucho más afectado debido a los efectos negativos de la pandemia, y con ello el producto per cápita del país. Con este análisis podemos concluir que la hipótesis que planteamos como grupo es correcta y que los shocks positivos que estudiamos lograron compensar el efecto de los shocks negativos, dejando así imperturbado el producto sudafricano entre 1918 y 1920. Como grupo, mediante este trabajo, se aprendió que el uso de los modelos son de mucha utilidad para simplificar la inmensidad de variables que uno puede observar en la práctica. También que la intuición nos puede decir una cosa, pero luego de hacer un análisis completo podemos llegar a otra.